Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Padre bueno, gracias, muchas gracias por la palabra nueva, el entendimiento nuevo que tú traes hoy a nuestras vidas, un entendimiento fresco, renovado, un entendimiento que nos haga rejuvenecer como las águilas, dejar lo viejo y tomar lo reciente que tienes en tu espíritu para cada quien. Y estamos pidiéndote que seas tú mismo alumbrando los ojos interiores, los ojos del entendimiento, abriendo los oídos de cada uno de nosotros para que oigamos a tu espíritu, hablando a nuestro espíritu. Damos gracias por ese espíritu tuyo, Señor, el cual estamos hoy deseando, anhelando, pidiéndote. Tú nos animaste al decirnos en tu palabra que tú das tu Espíritu Santo a quienes lo piden de ti día y noche. Gracias. Gracias porque estamos deseando lo que tú deseas. Y por eso decimos con plena confianza, Señor, hágase hoy aquí en la tierra, que el Espíritu Santo tuyo nos sea dado sobre todos y a cada uno, para tu gloria y para nuestro crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús, lo damos por recibido y damos gracias. Y amén, Señor de gloria. Hemos estado viendo conceptos que llamaríamos sencillos, pero muy profundos, muy poderosos. Con ese entendimiento puedes apropiarte más y más de la salvación que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Hemos estado realmente viendo cómo Dios primeramente nos hace conocer que su sangre, la sangre de Jesucristo, es la sangre que, diríamos, cambia el corazón de Dios hacia nosotros, en el sentido de que la sangre es lo que hace que el Padre nos dé el perdón, lo que el Padre se reconcilie y nos reconcilie con Él, seamos nuevamente amigos. Por la sangre somos cercanos, ya no somos distantes, ya no estamos separados. Esas son cosas que se dan en el corazón de Dios cuando Él ve o vio la sangre de Jesucristo, cuando Jesús la presenta. Pero en cuanto al corazón nuestro, vemos que nosotros necesitamos la cruz. Necesitamos entender lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús, como Cordero, es el sacrificio que Dios nos da para que lo ofrezcamos por nuestros pecados. Y que entonces el sacrificio por el pecado se hace el pecado mismo, para que al morir Él como sacrificio, muera el pecado nuestro con Él. Pero Él no solo se hace el pecado, sino Él se hace cada uno de los pecados. De tal manera que, digámoslo, repitámoslo, el sacrificio por cada pecado se hace cada pecado, para que ese sacrificio hecho pecado, al morir, muera el pecado nuestro juntamente con Él en su muerte. Pero Él también es el sacrificio por la culpa, o sea que Jesús se hace la culpa que hemos llevado por todos los pecados, de tal manera que Él al morir, hecho culpa, la culpa muere, no existe, no está sobre nosotros, somos libres de culpa. Pero Jesús es también el sacrificio por la memoria y el recuerdo de pecados. O sea que el sacrificio por la memoria y el recuerdo de pecados se hace esa memoria, ese recuerdo que teníamos de pecados, cuando confesamos sobre Él, esa memoria y ese recuerdo, de tal manera que Él, al morir, muere, le da muerte a los recuerdos y memorias que teníamos de nuestros pecados. Pero además, el Señor Jesús se hace también el sacrificio por la amargura que hubo en nosotros. Juzgamos a Dios, nos quejábamos contra Dios por lo vivido en el pasado. ¿Dónde estaba Dios? Dios no estaba por mí, Dios me abandonó, Dios sí existe, no lo sé, etc. Todas esas quejas que teníamos contra Dios eran nuestra amargura. Y Él se hace nuestra amargura. Y vuelto a amargura, entonces Él muere en la cruz para que la amargura que había en nosotros muera. Él se hace los infiernos que viviste. Creo que vivimos todos situaciones muy críticas en algún área de nuestra vida, o en varias, que fueron infiernos verdaderos. Cuando nosotros confesamos esos infiernos que vivimos, crisis tan grandes, Él se hace ese infierno o esos infiernos que vivimos. Y una vez que Él se hace ese infierno o infiernos, Él muere
y con la muerte de Él se da muerte a esos infiernos. Igualmente sucede con el sufrimiento, con el dolor. De manera que no hay nada que te separe de Dios que Jesucristo no haya llevado sobre sí para librarnos totalmente. Y entonces hemos podido tener una luz nueva de por qué la Escritura dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De manera que solo en Jesucristo el ser humano puede obtener esa libertad de todas esas emociones aflictivas que realmente estaban manteniendo prisionera al alma nuestra. Nosotros estábamos en prisiones. ¿Cuáles son las prisiones del alma del ser humano? Las emociones que le afligían. Pero Dios nos saca de esas cárceles, de esas emociones aflictivas, y nos saca a un lugar espacioso. Así como las cárceles espirituales consisten en las emociones aflictivas, ¿en qué consiste el lugar espacioso? Todo lo contrario de un lugar completamente pequeño, encerrados, sin salida. El lugar espacioso es también una emoción, que es la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú estás en paz y sientes esa paz y vives en esa paz en tu interior, quiere decir que estás viviendo en ese lugar espacioso al que Dios te ha sacado. Dios te ha liberado realmente y por eso te sientes viviendo en paz. En tu interior hay un lugar absolutamente espacioso. No estás cautivo, no estás encarcelado, no estás en prisiones. De eso se trata entonces el mundo espiritual. Ahora, creo que todos nosotros hemos preguntado, ¿en qué momento realmente se consuma para mí esa liberación? ¿Hay algo que yo deba hacer para que esa liberación que me muestra la palabra sea hecha una realidad para mi vida? ¿Cómo se logra que esa liberación del pecado, pecados, culpa, recuerdos, infiernos, dolor, sufrimiento, amargura, cómo esa liberación se hace realidad en mi vida? ¿Solo con leer la Escritura? ¿Es suficiente eso? La respuesta es no. Y esta noche vas a entender qué es lo que Dios pide de ti, pide de mí, para que sea realizada esa liberación en cualquiera de esas áreas o en cualquier área nueva en que tú sientas que hay alguna cosa que te separa de Dios. Nuestra lección de hoy la hemos llamado el acto de salvación. Para eso tenemos que hablar hoy de identificación con Cristo y saber cómo se realiza esa identificación. Es decir, si nos preguntaran después de esta lección, ¿cómo logro ser salvo de todo aquello que aflige a mi alma? ¿Cómo lo logro? La respuesta es solo una: identificación. Entonces, a ver, ¿en qué consiste y por qué es tan importante? ¿Qué era la identificación? La identificación consiste en poner el pecado sobre el sacrificio. ¿Cómo logro la identificación? Poniendo el pecado sobre el sacrificio. El sacrificio era Cristo, era el cordero que se iba a sacrificar. Entonces, ¿debo poner el pecado o pongo sobre él la culpa? Aquello de lo que yo quiera hacer libre, debo ponerlo sobre él. Pero ¿cómo lo pongo sobre él? Pasemos de lo teórico, dijéramos, a la parte práctica. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pone el pecado o la culpa o la condenación? ¿Cómo se pone el sufrimiento, el infierno, el dolor, la amargura que yo he llevado, el recuerdo? ¿Cómo se pone sobre él? Y entonces aquí encontramos algo muy poderoso y sencillo. Imponiendo las manos en su cabeza y confesando sobre esa ofrenda, confesando sobre la cabeza de él nuestros pecados, imponiendo las manos en su cabeza y confesando sobre ella los pecados. Esto es algo que parece extraño para nosotros, pero sencillamente es la forma que Dios estableció en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento. Cualquier persona que quisiera ser libre de algo que lo separaba de Dios,
llevaba un cordero como sacrificio u otro animal estipulado por Dios en Levíticos, y la persona ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sobre ese animal que era el sacrificio, y sacrificios eran una sombra del Cordero de Dios, el último y definitivo sacrificio, que era el Señor Jesucristo. Hemos visto entonces que para poner el pecado o cualquier cosa que me separa de Dios, lo hago para poner eso sobre Cristo y que sea quitado de mi vida, yo sea liberado. Lo hago imponiendo mis manos en su cabeza y confesando sobre su cabeza mis pecados o mi culpa o aquello de lo que tú quieras ser libre. La pregunta es, ¿cómo puedo yo poner mi mano sobre la cabeza de Jesucristo? Y la respuesta es simplemente aceptando que Él se humilla delante de ti. Viene a servirte. Es como si Él se dispusiera y dijera, heme aquí, pon tus manos sobre mi cabeza y confiesa tus pecados sobre mí. Jesús le dijo a sus discípulos, si no permites que te sirva cuando le lavó los pies, ¿se acuerdan que antes de ir a la cruz, Él le lavó los pies a los discípulos? Y hubo uno, Pedro, que dijo, jamás vas a hacer eso conmigo. Pedro creía que lo estaba respetando y dándole un honor muy especial, pero Pedro desconocía cuál era el proceder de Dios, el camino de Dios. Jesús lo que le estaba haciendo ver era, yo vine a servirlos a ustedes y a servirlos en cualquier forma que necesiten ser servidos, en cualquier cosa, por humillante que pareciera. Y si tú no permites que yo te sirva, no tendrás parte conmigo. Algunos diríamos, ¿cómo voy a poner mis manos sobre la cabeza del santo de santos y poner sobre él cosas tan corruptas o perversas que yo hice durante mi vida? Bueno, pues si tú no permites que él te sirva, en esa situación no tendrás parte con él. Es bien interesante eso, es un llamado, es una motivación, hasta cierto punto es un reto que él propone, o sea, debes dejar que yo te sirva y te sirva ahora, en lo más oscuro que tengas sobre tu vida. Entonces, el disponer él su cabeza a nosotros es una manifestación de una humildad total y de un deseo de poder servirnos totalmente, aún en lo más oscuro que haya en nuestras vidas. Ponemos sobre él nuestros pecados o nuestra culpa o nuestros recuerdos o aquello de lo que queremos ser liberados, sobre él lo ponemos poniendo nuestras manos y confesando. Miren lo importante de la confesión. La confesión no es con un hombre. Cuando nosotros buscamos el perdón de pecados, confesamos los pecados a Dios, no a un hombre. Confesamos nuestros pecados a Jesús, no a un hombre. Me dirán ustedes, sí, pero la Escritura dice en Santiago que si alguno está enfermo, confesemos los pecados unos a los otros. Y sí, allí la Escritura dice en Santiago que confesemos los pecados unos a los otros. Pero esa confesión no es para perdón de pecados, es para sanidad interior. Es muy diferente. O sea, existe una confesión de pecados que se hará solamente de ti para con el Señor Jesucristo. Y el objetivo es que tus pecados sean perdonados y que seas tú liberado de ellos. Dice acá, la que realizaron los sacerdotes de Israel sobre el Mesías antes de entregarlo a su muerte. El sumo sacerdote que hacía un sacrificio anual por los pecados de todo el pueblo y por los pecados de él, personales. Sacrificaba el animal, tomaba la sangre y el sumo sacerdote, que era el sacerdote de la nación entera. Jesús viene como sumo sacerdote, el sumo sacerdote de la humanidad entera. Y una vez que hace el sacrificio, el sumo sacerdote tomaba la sangre e ingresaba al lugar santísimo. Y allí había como una especie de transacción secreta, privada, entre el sumo sacerdote y Dios, transacción que se hacía con la sangre del sacrificio que se había ofrecido por el pecado del pueblo y el pecado del sumo sacerdote. De manera que de igual manera, los sumos sacerdotes, cuando juzgaron a Cristo como el Cordero de la humanidad, sin saberlo, pusieron sus manos sobre Jesús y confesaron el pecado de la humanidad.
Pero no eran solamente los sacerdotes quienes realizaban la identificación, poniendo las manos y confesando sus pecados. Acuérdense que así es como se logra la identificación. Permitiendo que Jesús me sirva, en el sentido de que Él me va a servir, permitiendo que yo ponga mis pecados mediante la confesión sobre Él. Lo realizaba quien necesitara ser perdonado por sus pecados. Esa identificación, poniendo las manos sobre la cabeza del Señor Jesús o de la víctima que había en el Antiguo Testamento, lo hacía la persona que estaba buscando ser perdonado por sus pecados. Y al hacerlo, se volvía una con el sacrificio. Cuando nos hacemos uno con el Señor, entonces realmente la muerte de Él tiene propósito para ti y para mí. Si tú no te haces uno con el Señor, no tendrás el maravilloso resultado y regalo que Dios quiere darte con el sacrificio de Jesús. A ver, es algo como esto. Supongo que en el Antiguo Testamento tú llevas tu cordero y te preguntan, ¿y para dónde voy? Voy para el templo. Y, no, pues quiero ponerme al día con Dios. Tengo algunos pecados y quiero que Dios me perdone por ellos. Ah, maravilloso. Tú llegabas al templo, el sacerdote te recibía el cordero y el sacerdote te decía, bueno, por favor, pon tu mano sobre el animal y confiesa tus pecados sobre él. El animal es el sacrificio que tú traes. Y cuando tú pones tus manos y confiesas los pecados sobre el animal se vuelve tus pecados, el sacrificio se vuelve aquello por lo que va a ser sacrificado y luego procedemos a sacrificarlo. Y tú dijeras, no, señor sacerdote, la verdad, yo creo que Dios me perdona y no necesito poner mis manos sobre el animal ni confesar mis pecados. Yo creo que Dios me perdona sacrificando el cordero. El sacerdote te diría, no, a menos que usted ponga su mano sobre la cabeza del cordero. Y además, segunda cosa, confiese sus pecados. Solo de esa manera y haciendo esas dos acciones, usted se vuelve uno con ese cordero y el cordero se vuelve uno con usted. Y solo en esa circunstancia, la muerte del cordero le dará muerte a lo que usted haya puesto sobre él. Ahora, pregunto, y si el tipo dijera, no, yo solo pongo las manos sobre él, pero no voy a confesar mis pecados. Él conoce todos mis pecados. Dios conoce todos mis pecados. ¿Qué te diría el sacerdote? No. Hay dos condiciones que deben ir absolutamente juntas. Debes poner tus manos sobre él, o sea, tener esa conciencia de que él vino a servirte siendo el cordero de sacrificio. Y dos, confesando tus pecados o tu culpa, aquello de lo que quieras tú ser liberado, o tu recuerdo de tus pecados, o el infierno del cual quieres ser libre de memoria, o la amargura que tuviste, o el dolor que te causaron o causaste, el sufrimiento que tuviste o que causaste a otros, etcétera. Solamente con la conciencia de que Él vino a servirme. No sé si tú podrás imaginarte al Señor Jesús delante tuyo, inclinando su cabeza y diciéndote, echa sobre mí tus pecados, echa sobre mí tu culpa, echa sobre mí, vine a servirte. Eso es algo muy grande. Uno empieza a meditar en eso y créame que habrá llanto y muchas otras emociones que quizá nunca había sentido con tanta profundidad. Entonces, estamos viendo que para que el sacrificio se vuelva uno con aquel que quiere ofrecer el sacrificio y obtenga los beneficios del sacrificio, o sea, la liberación, se requiere, uno, que tú sepas, creas y aceptes que Él vino a servirte, y dos, que confieses sobre Él aquello de lo que tú quieres ser liberado. Otro diría, no, yo no necesito poner las manos sobre el animal. Yo simplemente voy a confesar todos mis pecados. Al final yo sé que el sacrificio se vuelve uno conmigo. ¿Qué te diría el sacerdote? No. Solo si usted acepta que Él vino a servirte, poniendo su mano sobre Él, y además confiesas tus pecados sobre Él. Si esas dos condiciones se dan, hay sentido de que sacrifiquemos el cordero. De lo contrario, no hay sentido que lo sacrifiquemos, porque no lograrías nada con el sacrificio de Él. No te has vuelto uno con Él, para que la muerte de Él te dé muerte a las cosas de las que has venido a liberarte.
Esto se vuelve muy interesante. Y creo que en reuniones anteriores yo les decía, hemos pasado muy a la carrera frente a la cruz. Hemos pasado muy a la carrera delante del Señor nuestro sacrificio. Ahora, quiero que sepan esto. Si no tienes la convicción de que te volviste uno con Él en su muerte, mediante esta identificación, si tú no tienes la convicción de que te volviste uno con Él en su muerte, tampoco tendrás la convicción de que te vuelves uno con Él en la resurrección. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Creo que aquí es donde puede estar como esas arenas movedizas en que nos hemos movido como cristianos. No tenemos un fundamento sólido. Tenemos un movimiento que parece una arena movediza, o sea, es algo totalmente blando, algo que no es firme, algo que no da confianza, algo que no da plena certidumbre de fe. Pero cuando yo entiendo que para volverme uno con Él, identificarme y Él se identifique conmigo, con mi pecado, con mi culpa, con lo que yo quiero ser liberado, hay necesidad de entender que debo poner mis manos sobre Él, de que Él vino a servirme. Y sería una ofensa despreciar al Santo de Santos que viene a servirte. Y en ese servir de Él a nosotros poner mediante la confesión sobre Él aquello de lo que queremos ser libre. Si no hacemos eso, no tienes la certeza de que fuiste uno con Él en su muerte. Y si no fuiste uno con Él en su muerte, tampoco tendrás la certeza de que eres uno con Él en su resurrección. O sea, esto de la identificación bien clara es lo que te dará una plena certidumbre de fe. Solamente con esa identificación total podía morir el sacrificio por sus pecados. Creo que son frases que hay que subrayar y meditar, repitiendo siquiera 2, 3 días. Solamente con la identificación total con Jesucristo, Él puede morir como sacrificio por mis pecados. Ahora bien, si todos hemos pecado y el Mesías es la ofrenda por nuestro pecado, ¿qué debe haber también? La identificación, es lo que estamos viendo. ¿Y cómo se realiza la identificación? Del mismo modo que se hacía en tiempos antiguos, se debe tocar el sacrificio y hacerse uno con Él. ¿Pero cómo? ¿Cómo toco el sacrificio y me hago uno con Él? Dice acá, el sacrificio del Mesías tuvo lugar hace siglos. Pero recuerde que es el único sacrificio que trasciende al tiempo, que toca todo tiempo, pasado, presente y futuro. De modo que el tiempo no importa. No es que tú pienses, bueno, pero es que Jesús murió hace 2020 años en la cruz. ¿Cómo puedo yo ahora tocar a Jesús y confesar sobre Él? El sacrificio de Él es algo absolutamente permanente, llamémosle. La eternidad es el no tiempo. ¿Qué es eternidad? El no tiempo. Es un eterno presente. En la eternidad, Jesús como sacrificio es un eterno sacrificio presente. De modo que yo en cualquier momento puedo tener la certeza que Él vino a servirme, se inclina ante mí para que yo confiese sobre Él aquello de lo que quiero ser liberado, que me separa de Dios. Entonces el tiempo no importa, porque en la eternidad hay un eterno presente. La eternidad es el no tiempo. Entonces puedo trascender. O sea que Jesús en cualquier momento está en la eternidad dispuesto para que me identifique con Él y su sacrificio. Esto es bien importante. Porque algunos dirán, no, pero es que si el sacrificio de Jesús es algo histórico, lo colocas en el pasado, no en la eternidad, pues entonces, a ver, te hago una pregunta. ¿Cómo podemos hoy en día pensar que puedes recibir ese servicio maravilloso, tan sobrecogedor que Jesús ofreció para nosotros? ¿Cómo podrías hacer y cómo puedo confesar tus pecados o lo que quieres, de lo que quieres ser liberado, cómo confesarlo sobre Él? Si eso fue histórico y pasó hace 2020 años, no habría sentido. Pero solo cuando vemos que es un hecho que está presente en la eternidad, en todo momento puedes echar mano de Él. La identificación puede seguir realizándose. Es una excelente noticia. Podemos extender nuestras manos atravesando tiempo y espacio para tocar al Mesías en la cruz.
Eso es una noticia absolutamente maravillosa para nosotros. Sigamos leyendo. Si confesamos nuestros pecados sobre Él, nos hacemos uno con Él allí, tal como Él fue uno con nosotros en su sacrificio. Y ojo a esto, cuando tú te haces uno con Él, es entonces cuando es consumado. Juan capítulo 19, donde está relatando el Señor Jesús en la cruz, después de que toma el vinagre, que dijo Él, consumado es, o sea, realizado es. La liberación de todo lo adámico está hecha totalmente. ¿Cómo logras que el consumado es de Jesús sea una realidad en tu vida? Cuando aceptas que Él vino a servirte y que tú confieses aquello de lo que quieres ser liberado, lo confieses sobre Él. En ese instante, el consumado es que Jesús proclamó en la cruz se hace una realidad para tu vida. Wow, ahora sí lo entendimos. Porque decíamos, sí, consumado es, si yo ya fui libertado por el Señor. Bueno, pero ¿y cómo tienes la certeza? Pues no, es que el Señor lo dijo, pero ¿y no hay nada más, solo eso? Y había oportunidad en que quizás dudabas, como decía, estabas como en una especie de arena movediza, no era nada sólido, nada firme el que tuvieras esa certeza. Es entonces cuando es consumado, cuando los dos momentos están unidos. El momento de la cruz, unido con el momento en que yo pongo sobre Él todos mis pecados, o toda mi culpa, o todo mi recuerdo, o todo mi infierno, o todo mi dolor, o todo mi sufrimiento, o toda mi condenación. Los dos momentos se unen. Es entonces cuando nuestros pecados son perdonados y limpiados. Eso suena como la salvación. ¿Cuál es la respuesta? Lo es. Es en ese momento que la salvación se hace realmente tuya, porque el consumado es que Jesús proclamó en la cruz, se hace efectivo en ese momento eterno para tu vida. Ahora sí tiene sentido que Él haya ido a la cruz una vez que te has hecho uno con Él mediante la conciencia de que Él vino a servirte. Inclina su cabeza para que tú pongas sobre Él aquello de lo que tú has querido y quieres ser liberado por Él. ¿Cómo somos salvos? Confesando nuestros pecados, los llevamos al sacrificio y nos hacemos uno con el sacrificio, tal como el sacrificio se ha hecho uno con nosotros sobre el altar. ¿Cuál es el altar nuestro? El altar en el Antiguo Testamento era sencillamente un gran horno al que le ponían mucha leña, mucho fuego y allí ponían el sacrificio una vez que era muerto. ¿Cuál fue nuestro altar? La cruz. Porque allí fue donde el fuego del juicio de Dios consumió el sacrificio que era Jesucristo. ¿Qué es eso? Es la identificación. El acto de la salvación es el acto de la identificación. El acto de la salvación es el acto de la identificación. Ese es el acto, ese es el momento en que se hace efectiva y real la salvación para ti. Estamos realizando una identificación cósmica a través del tiempo y del espacio. Realice su identificación y no solo una vez. A ver, es que Dios puede hoy traerme a memoria, hacerme recordar algún evento en mi vida que necesito poner sobre Él. Algo de lo cual no me he liberado. Pero mañana Él me puede traer a memoria otra cosa diferente y dentro de un mes puede a lo mejor estar tratando mi vida en otro aspecto. Cada vez que el Señor te muestre algo que te impide ser libre, algo que te aflige, es necesario devolver nuevamente a la identificación. Recuerden que en la eternidad no hay tiempo. En cualquier momento yo puedo traspasar tiempo y espacio para estar ante el Señor y poniendo sobre Él aquello que Dios me esté mostrando, que me está quitando libertad. Realice su identificación y no solo una vez. Toque la cabeza del sacrificio, ponga sus pecados sobre Él, sus cargas, sus temores, su vergüenza, sus preocupaciones y todo lo demás que haya en su vida. Cada parte de su vida, únala con el sacrificio y el sacrificio con cada parte de su vida, para que los dos momentos y las dos vidas se vivan como uno. Por lo tanto,
Realice la identificación sagrada. Ponga sus manos sobre la cabeza de él. Ponga su vida sobre la de él. Suelte sobre él lo que debe ser soltado y sea liberado. Levíticos 16:21. Dice la escritura, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Esto es lo que hacía el sumo sacerdote, pero recuerden que el sumo sacerdote lo hacía en ese único acto anual que se llamaba el día de expiación, que lo hacía por todo el pueblo. Pero así como el sumo sacerdote por todo el pueblo hacía al pueblo uno con el sacrificio, de igual manera cuando tú vas como una persona natural, no como el pueblo, sino como individuo, harás lo mismo. Buscarás la identificación del sacrificio contigo, mediante el poner las manos sobre él y confesar aquello de lo que tú quieres ser liberado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Volvamos a leerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero para estar juntamente crucificado significa que estoy identificado con Él en la cruz. ¿Y cómo te identificaste con Él? ¿Cómo te volviste uno solo con Él? Mediante la imposición de tus manos sobre su cabeza y la confesión tuya sobre Él. Y si no has hecho esa identificación, esto no aplica para ti, no aplicaría para mí. Porque creo que algunos de nosotros diremos, wow, yo he pasado muy a la carrera delante del Señor. Yo no he confesado todo, guiado por Él, pidiéndole ayúdame y darme tiempo hoy, mañana y los días que fueren, y en el futuro saber que es algo que puedo estar haciendo en cualquier momento, porque a lo mejor hoy doy lugar en mi vida a algo que me va a quitar la paz mañana, que me va a intentar separar de Dios mañana. Entonces tendré mañana que arreglar el problema y sabré cómo hacerlo. Si has pasado de carrera frente a la cruz, tenemos nuevamente expresada por Dios la necesidad de que no vamos a la carrera. Si has creído que ya pasaste de la cruz, a lo mejor estamos engañados. Tú crees que pasaste ya. Y el Señor simplemente hoy está diciendo, no, estás engañado. Como si yo estuviera en la universidad, creo estar sentado haciendo el último semestre y de pronto alguien me dice, no, perdón, usted está equivocado, este no es el último semestre, este es el primer semestre. Entonces hay que vivir el primer semestre, hay que saber qué es lo que se estudia en el primer semestre, qué es lo que hay que hacer en el primer semestre, porque no lo he pasado. Yo no estoy en décimo. Algunos tendremos que, perdóname, devolvernos de lo que creemos que hemos caminado y echar un fundamento sólido, firme, estable, que obtener una plena certidumbre de fe en el perdón de pecados y en la liberación que el Hijo de Dios ha hecho por nosotros. Realice la identificación sagrada. Ponga sus manos sobre la cabeza de Él, ponga su vida sobre la de Él, suelte sobre Él lo que debe ser soltado y sea liberado. Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es ansiedad? Todo lo que te quita la paz. Así se define ansiedad. ¿Qué es la paz? El lugar espacioso. Si a ti te quitaron el lugar espacioso, entonces te sientes mal porque estás en un lugar estrecho. Estás en algo que te angustia, ¿no? Algo que produce una emoción aflictiva. O te condena, o te culpa, o te quitó el gozo, te quitó la alegría. ¿Qué es lo que dice acá Pedro? Echa sobre Él. Echa sobre Él toda cosa que te quita el lugar espacioso que es la paz y te puso en prisiones. Recuerde que cualquier emoción aflictiva es una prisión. Cuando tú vives en una emoción aflictiva, estás viviendo en prisiones, no estás en el lugar espacioso para el cual Dios te creó y te redimió. Creo que son versículos que nos dan una pauta mucho más clara de cómo debe ser mi vida. Y si algo me está quitando la paz, hay algo que me está afligiendo. Estoy en prisiones. Y si quiero ser liberado, en el único que soy libre verdaderamente es en Cristo. Tengo que ir nuevamente a Él.
confesar lo que me está afligiendo, ponerlo sobre Él y creer que la muerte de Él le da muerte a esa aflicción y que soy nuevamente liberado y entro entonces a vivir en paz. Salgo nuevamente al lugar espacioso. Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a los versos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si yo sé que en mí hay pecados o cualquier otra cosa que me está quitando la libertad, repitámoslo, ¿es el pecado? ¿O son los pecados? ¿O es la culpa? ¿O es la condenación? ¿O es el recuerdo y memoria de pecados que obré sobre otros o que otros obraron sobre mí? ¿O es la amargura? ¿O es el infierno? ¿O es el sufrimiento? ¿O es el dolor? Más otras cosas que puede haber. Pero si yo confieso sobre Él aquello que me está afligiendo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Saben que nosotros como cristianos, este versículo creo que vivimos el 50%. O sea, nosotros decimos con un olimpismo. A la carrera decíamos, bueno, si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme, ¿no? Y digo olimpismo porque no sabíamos qué era hacerse uno con Él, identificarse con Él y volver nuevamente a la cruz para la liberación. Era algo que hacíamos sin el entendimiento que estamos obteniendo hoy. Pero además de que éramos olímpicos en esa primera parte que suponíamos que la conocíamos y la experimentábamos bien, la segunda creo que es algo que no hemos tenido en cuenta. Es que si yo me hago uno con Él y muero con Él, no solo me es perdonado, quitado aquello que me separaba de Dios, sino que además soy limpiado de toda maldad. ¿Por qué muchos no nos sentimos limpios? Por ese paso tan a la carrera delante del Señor. No hemos dado tiempo para hacernos uno con Él, para identificarnos con Él y que Él se identifique con nosotros. Y si eso fuera hecho de manera correcta, sabríamos que hemos sido limpiados también de la maldad, que produjo ese pecado, que produjo esa culpa, que produjo ese sufrimiento, que produjo ese infierno, lo que fuere. ¿Qué es lo que impide que cuando abras la palabra no sientas que cada promesa es para ti? Es algo que te está separando de Dios. Te hace sentir que no eres digno de esa promesa. No, esto no es para mí. Esto es quizá para otros. Esto es para alguien que ha obtenido ¿qué? Todos tenemos la misma opción. Tienes la misma oportunidad de obtener la limpieza de toda maldad. Si tú te detuviste y te hiciste uno con Él y viviste correctamente el proceso de identificación, ten la certeza que la limpieza es tuya y cuando abras la Biblia vas a saber en tu corazón que cualquier promesa que encuentras aquí es para ti y la tomas para ti. Nuestro cristianismo va a cambiar. Nuestra relación con Dios va a cambiar. En la medida que nosotros podemos echar mano del amor de Él, se activa nuestra fe. ¿Qué es lo que activa la fe del ser humano? Poder entender y percibir el amor de Dios. ¿Cuánto amor de Jesús al hacerse uno con nosotros? ¿Cuánto amor? Gálatas 2:20. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando experimentamos ese amor, por hacernos uno con Él, por identificarnos con Él, podremos también percibir la fe en qué? En el consumado es. Se acabó, murió, no existe ni el recuerdo siquiera, soy libre enteramente. Tendrás fe para tener esa certeza de que eres limpio totalmente y eres digno de toda y cada porción de la herencia que el Señor ha dado a ti en la Escritura. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy cómo realmente lograr esa identificación contigo, Señor amado, en la cruz. Cómo ser uno contigo en la muerte, para que también podamos sentir la misma convicción de que somos uno contigo en la vida de resurrección. Muchas gracias por el entendimiento que comenzaste a derramar hoy
Deseamos que esta palabra la sigas abriendo más y más, Señor amado. Que toda la información celestial que tiene esta semilla que hemos recibido hoy sobre la identificación y cómo el hacernos uno contigo, tanto en la muerte como en la resurrección, que toda la información celestial que hay en esta semilla sea liberándose por tu Espíritu Santo en forma de revelación a todos y a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos también la practicidad que hay en tu palabra. Bendito seas. Gracias por permitirnos experimentar realmente la liberación que solo Jesucristo da. Y gracias porque podremos dar a otros lo que somos. Otros serán lo que somos. Si somos verdaderamente libres, si somos verdaderamente libertados por el Hijo, porque entendimos la identificación y se realizó en nosotros correctamente, entonces llevaremos a otros también a una correcta y completa identificación con Jesús, para que obtengan la liberación y además la limpieza de toda maldad que produjo cualquier cosa que estaba separándoles de ti, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Hágase aquí en la tierra, Señor, conforme a esta tu palabra en todos y cada uno de nosotros. Hágase en nosotros aquí en la tierra según tu palabra, establecida y soltada desde los cielos, Señor amado. Damos gracias por este tiempo de limpieza, Señor amado, de perdón, por este tiempo de arrepentimiento que tú estás propiciando a nuestras vidas. Gracias porque al entender la bendita palabra, podemos experimentar que la palabra de Dios es la que tiene poder para sobreedificarnos y para darnos herencia con los demás santos. En la medida que entendemos tu bendita palabra, podemos echar mano de nuestra herencia. Bendito sea, Señor. Gracias por la revelación que tú estás descargando desde los cielos sobre todos y cada uno de nosotros, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, recibimos lo pedido en esta noche, lo anhelado en esta noche delante de ti en oración. Lo recibimos aquí en la tierra como fue decretado en el cielo. Y te damos anticipadamente gracias, Señor, porque todo esto viene a nosotros, conforme lo hemos creído, conforme lo hemos declarado, decretado, sentenciado aquí en la tierra, que se ha hecho así como fue designado por ti en el cielo. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.